por eso estamos entrando en contacto con el abogado Francisco Burgoa, constitucionalista, catedrático de la UNAM. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas noches. ¿Qué tal, Primitivo? Muy buenas noches, qué gusto saludarte como siempre. Igualmente, un gusto saludarte. Pues yo nunca había visto esto, este nivel de confrontación que ahora ya llega incluso a romper protocolos, Francisco. Total y absolutamente, Primitivo. De hecho, la conmemoración de... Que Norma Piña no se levantó al llegar el presidente de la República. Muchos dicen que esa fue pues quizás la gota que derramó el vaso y que obligó al presidente López Obrador a declararle la guerra a la Suprema Corte. Hubo otros elementos, por supuesto, las decisiones del máximo tribunal en torno a algunas de las reformas estructurales planteadas y aprobadas por la mayoría morenista en el Congreso de la Unión. Pero bueno, este es un hecho inédito y por eso estamos entrando en contacto con el abogado Francisco Burgoa, constitucionalista, catedrático de la UNAM. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas noches. ¿Qué tal, Primitivo? Muy buenas noches, qué gusto saludarte como siempre. Igualmente, un gusto saludarte. Pues yo nunca había visto esto, este nivel de confrontación que ahora ya llega incluso a romper protocolos, Francisco. Total y absolutamente, Primitivo. De hecho, la conmemoración del aniversario de cada año de la promulgación de la Constitución es el acto más republicano que tenemos en nuestro país. Y me refiero a eso porque es cuando asisten todos los gobernadores, asisten la representación de los tres poderes, asiste el gabinete legal, senadores, diputados. Es el acto más republicano porque finalmente la Constitución debe ser sinónimo de unidad, de pluralismo. Pero en el momento en que la presidenta de México dice, ¿saben qué? No invitamos a la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, ni a la representación del Poder Judicial, pues prácticamente esto es una continuidad de lo que hizo el presidente López Obrador el año pasado. Hay que recordar que él decidió no asistir al Teatro de la República. Entonces, en esta ocasión, la presidenta dice, ahora no invitamos al Poder Judicial, lo cual sí me parece sumamente desafortunado porque prácticamente solamente tenemos un poder, el Ejecutivo, porque el Legislativo actualmente está finalmente sumiso al Ejecutivo. Ejecutivo y Legislativo prácticamente es solamente uno como parte de un hiperpresidencialismo. Y con esto, finalmente el mensaje es de que no importa la República, importa solamente Morena y el acto del 108 aniversario de la Constitución se convierte más en un acto partidista. La presidenta, lo escuchamos bien, dice que la Suprema Corte no se ha pegado a la ley, que de hecho no ha querido cumplir la ley y que ha violentado lo que establece la propia Constitución, haciendo énfasis, por supuesto, en la reforma al Poder Judicial. ¿Se justifican estos argumentos, más allá de estar o no de acuerdo, pero una acusación así justifica romper un acto, como tú lo dices, un acto republicano, como la propia presidenta lo reconoce? Mira, si se acusa, hay que demostrarlo y si se demuestra, tienen que seguirse los procedimientos que se establezca para las sanciones que puedan corresponder. El hecho de estas manifestaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum a la ministra presidenta Norma Piña, pues me parecen sumamente desafortunadas porque estamos en el mundo al revés. Quien no ha cumplido con la Constitución, quien no quiere cumplir con la Constitución, es precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum y el oficialismo. Y por eso es que, más allá de cuestiones interpretativas, es un acto republicano. Y aquí es donde no se justifica para nada que no se le dé voz a la primera mujer presidenta de la Suprema Corte en un tiempo en el que la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que es tiempo de mujeres, es tiempo en donde tienen que estar todas presentes, pero resulta que no están las que no están alineadas al oficialismo, a Morena, o subordinadas a la presidenta de México, lo cual, insisto, me parece grave porque prácticamente están dejando fuera lo que es la esencia de la República, la división de poderes, el equilibrio entre poderes, y están desapareciendo en los hechos al Poder Judicial de la Federación. Es una revancha, a final de cuentas pues, habrá presencia de gobernadores de oposición, aunque realmente no ejerzan una oposición como tal.
el propio gobernador del estado de Querétaro es emanado del PAN. Si hablamos de que se trata de un asunto partidista, pues tampoco tendrían cabida, ¿no? Miembros de otras fuerzas políticas. Total y absolutamente de acuerdo contigo, Primitivo, pero aquí el punto es que como el Poder Judicial de la Federación y especialmente la ministra Norma Piña y otros ministras y ministros han defendido la Constitución, han cumplido con su obligación de hacer cumplir la Constitución, y esto no le ha gustado finalmente a Morena, al oficialismo, al entonces presidente López Obrador, a la entonces presidenta Claudia Sheinbaum, porque finalmente el Poder Judicial sí se había mantenido como un poder de contrapeso frente a decisiones fuera de la Constitución o arbitrarias que proviniesen del oficialismo. En el caso de los gobernadores de oposición, pues ellos pues no han tenido finalmente esa posibilidad de ser un auténtico contrapeso, dado que realmente se encuentran en minoría frente a Morena, y por eso es que los gobernadores de oposición, la verdad es que no tienen finalmente un peso, como sí lo tenía, y lo están debilitando y destruyendo el Poder Judicial. Oye, Francisco, ya saliéndonos de este tema, creo que queda muy claro el impacto de las palabras y de los hechos, porque al final de cuentas se trata de desinvitar a los representantes de uno de los poderes de la Unión. Más allá de este tema, sí quisiera preguntarte antes de despedirnos, ¿cómo estás viendo lo que ha ocurrido justo con la elección judicial, este papel del Senado que por un lado tiene que tomar las funciones del comité del Poder Judicial para agarrar una tómbola y de ahí sacar a los que van a avanzar en las candidaturas, justamente a los postulados ante el Comité del Poder Judicial? Ayer se realizó la insaculación correspondiente al Comité del Poder Legislativo, otra vez hubo muchas críticas. ¿Cómo ves el avance de este proceso? Es sumamente desafortunado y sobre todo que se está incumpliendo con la Constitución, con la propia reforma constitucional, porque intervino a la Sala Superior del Tribunal Electoral, en donde una mayoría de sus integrantes decidió atribuirse facultades que no tiene para pedirle a la mesa directiva del Senado, que no tiene tampoco facultades para llevar a cabo una insaculación respecto de los aspirantes que se inscribieron ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Nada de eso tiene sustento constitucional. Inclusive la propia Constitución establece que debe de interpretarse y aplicarse de acuerdo con su literalidad. Fue violada esa disposición que el oficialismo incorporó en la Constitución. Ahora, tanto las insaculaciones que hubo por parte de los comités del Ejecutivo y del Legislativo, en mi opinión, es un fraude y es otra violación a la propia Constitución. ¿Por qué? Porque incumplieron tal cual con lo que establece la propia Constitución. Por ejemplo, se establece de una forma muy puntual en el artículo 96 que los comités de evaluación debiesen de integrar un listado con 10 personas, las mejor evaluadas, para el cargo de ministro de la Suprema Corte. Resulta que ni el Ejecutivo ni el Legislativo presentaron un listado de 90. Fue un listado muchísimo menor. Sí. Y con eso garantizaban que quienes llegaran a salir insaculados finalmente fueran personas cercanas a Morena o al oficialismo. Esto quiere decir que esto fue totalmente amañado, hay fraude para que solamente lleguen perfiles morenistas y con ello hacerse del Poder Judicial de la Federación. Y esto es lo que hoy vemos, en donde se está violando la Constitución a cada paso que se está implementando todo este proceso de elección judicial. Muy bien, pues Francisco, como siempre te agradezco mucho que nos tomes la llamada para platicar con la audiencia de Grupo Fórmula y seguiremos en contacto. Gracias. Claro que sí, fuerte abrazo, Primitivo. Igualmente, el doctor Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, catedrático de la UNAM. Y mire, hablando... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.